Las luces de Barcelona titilaban a lo lejos mientras Sofía Méndez se detenía frente a la imponente sede de Mendoza Consulting, una de las firmas de asesoría financiera más prestigiosas de España. Respiró hondo, ajustó el botón de su blazer y entró al edificio. Hoy no era solo el primer día de su nuevo trabajo. Era el primer día de su venganza. Desde el vestíbulo de mármol negro hasta los enormes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, todo en aquella empresa transmitía éxito y poder. Un poder que estaba podrido hasta la médula. Nadie en la empresa sabía quién era realmente. Para todos, Sofía no era más que una nueva asistente administrativa, contratada para reforzar el equipo. Pero lo que ignoraban era que ella era la nueva propietaria de Mendoza Consulting. 2 meses atrás, había adquirido el 51% de las acciones mediante un fondo anónimo. Ahora tenía el control absoluto. Y sin embargo, nadie la reconocía. Ni siquiera Ricardo Navarro, el hombre que había arruinado a su familia hace 10 años. Ricardo. El simple hecho de pensar en él le revolvía el estómago. Había sido el arquitecto de la caída de su padre, utilizando su ambición y crueldad para manipular contratos y hundir negocios familiares como si fueran fichas de dominó. Pero Sofía no era una ficha. Era la mano que ahora iba a derribar el tablero entero. Tú debes ser la nueva asistente. Una voz femenina interrumpió sus pensamientos. Una recepcionista con gafas y expresión impaciente le señaló su escritorio. Una simple mesa en una esquina, alejada del área de operaciones. Perfecto. Desde ahí tendría la vista perfecta de la oficina de Ricardo. Sofía sonrió con cortesía, pero en su mente ya trazaba su próximo movimiento. Los primeros días serían clave. Tenía que actuar con naturalidad, mezclarse entre los empleados, conocer sus hábitos, descubrir las alianzas internas. Y entonces, poco a poco, empezaría a desmantelar a Ricardo desde adentro. Se dirigió a su escritorio con la calma de alguien que tenía todo bajo control. Porque lo tenía. Pero antes de sentarse, una voz fuerte y arrogante resonó en la oficina. Tú, la nueva. Sofía alzó la vista y vio a Ricardo por primera vez en 10 años. Se veía diferente. Más canoso, con algunas líneas de expresión que antes no tenía, pero su arrogancia seguía intacta. Su traje gris oscuro estaba impecable, y su sonrisa era la de alguien que se sentía intocable. Si tan solo supiera... Sí, señor, preguntó Sofía con voz neutra. Ricardo la estudió de arriba a abajo con una expresión de desinterés. Haz algo útil y tráenos café a todos. Las risas de algunos empleados llenaron la sala. Un calor de rabia le subió por la espalda, pero Sofía controló su expresión. Este era el tipo de hombre que se alimentaba del miedo y la sumisión. Pero ella no era una empleada más. Así que mantuvo la compostura, sonrió con calma y respondió. Por supuesto, señor Navarro. Enseguida vuelvo. Fue el primer movimiento en su juego. La sala de descanso estaba vacía. Mientras preparaba el café, observó su reflejo en la cafetera de acero inoxidable. Su rostro se veía sereno, pero en sus ojos había una frialdad que no había tenido hace 10 años. Apretó los dientes y vertió el café en cada taza con la precisión de un cirujano. Este hombre la había obligado a madurar antes de tiempo. Le había robado la estabilidad a su familia. Le había enseñado, sin querer, la única lección que ahora se volvería en su contra. El poder solo pertenece a quien sabe usarlo. Colocó todas las tazas en una bandeja y caminó de regreso a la oficina. Uno a uno, entregó los cafés con la paciencia de quien disfruta cada segundo de un plan bien ejecutado. Cuando llegó a Ricardo, dejó la taza frente a él con una leve inclinación de cabeza. Aquí tiene, señor. Bien caliente, como le gusta. Él no se molestó en mirarla. Tomó la taza y continuó con sus papeles. Sofía sonrió para sí misma. Perfecto. La partida acababa de comenzar. Las siguientes semanas fueron un juego de observación. Sofía aprendió rápido. Cada conversación susurrada en los pasillos, cada rivalidad oculta entre empleados, cada mirada fugaz que delataba alianzas. Pero lo más importante que descubrió fue esto. Ricardo no era invulnerable. Había grietas en su imperio. Carmen Ríos, la jefa de marketing, parecía dudar de sus decisiones pero nunca lo confrontaba directamente. Daniel Castro, el director financiero, mostraba signos de estrés cada vez que revisaba los balances. Como si algo no cuadrara.
Sofía empezó a analizar los archivos internos. Había números que simplemente no tenían sentido. Las finanzas de Mendoza Consulting estaban lejos de ser tan sólidas como Ricardo quería hacer creer. ¿Era posible que...? Sí. Algo más estaba ocurriendo dentro de la empresa. Esa noche, desde su apartamento en el centro de Barcelona, Sofía se conectó a su servidor encriptado y revisó la información que había reunido. Y entonces lo vio. Transacciones fantasma. Proyectos que no existían. Pagos desviados. Todo indicaba fraude financiero. Ricardo no solo era un hombre corrupto, sino que estaba hundiendo la empresa con su avaricia. Sonrió lentamente. Si iba a destruirlo, esto lo haría aún más fácil. Justo en ese momento, su móvil vibró. Un correo encriptado. Era de su abogado. Sobre con flecha, el análisis está listo. Podemos proceder en cuanto lo indiques. Sofía respiró hondo. Escribió con calma su respuesta. Sobre con flecha aún no. Necesito que cada movimiento sea perfecto. Porque su venganza no sería solo un castigo. Sería una obra maestra. La ciudad de Barcelona vibraba con su energía nocturna, pero en el despacho de Sofía Méndez, solo reinaba el silencio y la luz fría de su pantalla. Un mapa mental con nombres, fechas y transacciones flotaba ante ella. Había pasado las últimas semanas recopilando información, conectando puntos, analizando cada movimiento de Ricardo Navarro. Y ahora tenía suficiente para lanzar su primer ataque. Desde el primer día en Mendoza Consulting, había comprendido que no podía atacar directamente. Ricardo Navarro había construido un muro de influencia y miedo alrededor de su posición. Todos en la empresa sabían que desafiarlo era peligroso. Pero Sofía no iba a desafiarlo. Iba a desmantelarlo. El lunes por la mañana, la oficina de Mendoza Consulting estaba sumida en su rutina habitual. Ricardo paseaba por el departamento, como si fuera un rey supervisando su reino. Su tono era altivo. Su mirada, condescendiente. Sofía fingió no notar la forma en que algunos empleados se ponían tensos a su paso. La voz de Ricardo resonó desde su despacho. Ríos, ven a mi oficina. Carmen Ríos, la jefa de marketing, se tensó. Sofía la observó con interés. Era una mujer inteligente, con carácter, pero también atrapada en la sombra de Ricardo. Carmen se levantó con expresión resignada y desapareció tras la puerta de la oficina de su jefe. Sofía esperó. 3 minutos. 5 minutos. 8 minutos. Cuando Carmen salió, su rostro estaba rojo de ira. ¿Todo bien?, preguntó Sofía con un tono casual cuando la vio pasar. Carmen la miró con recelo. ¿Por qué te importa? Sofía le sonrió con la suavidad de quien lanza un anzuelo. Porque he trabajado en lugares donde los jefes creen que pueden hacer lo que quieran. Y a veces eso se puede revertir. Carmen parpadeó. Por primera vez, vio a Sofía como algo más que una simple asistente. Los siguientes días, Sofía se acercó estratégicamente a las personas clave. Con Carmen Ríos, empezó con charlas informales sobre trabajo. Luego, sobre las inconsistencias en las decisiones de Ricardo. ¿No te parece extraño que los números del marketing estén bajando, pero el presupuesto en otros departamentos siga subiendo? Carmen frunció el ceño. Sí. Pero Navarro nunca me explica nada. Tal vez porque hay algo que no quiere que sepas. La semilla de la duda estaba plantada. Luego, se enfocó en Daniel Castro, el director financiero. Últimamente pareces preocupado, Daniel. El hombre, de unos 45 años y con expresión tensa, la miró con sospecha. No es tu asunto. Lo sé. Pero a veces hablar con alguien externo ayuda. Él no respondió, pero Sofía vio la chispa de inquietud en sus ojos. Una semana después, la oportunidad llegó sola. Ricardo había programado una reunión de alto nivel con el comité financiero. Sofía, siguiendo su plan, había accedido a los correos internos de la empresa y modificó un mensaje que Ricardo había enviado apresuradamente a su equipo, haciendo que pareciera que había aprobado una inversión de alto riesgo sin consultar a nadie. Cuando Daniel y Carmen recibieron la propuesta, su reacción fue inmediata. ¿Navarro autorizó esto?, preguntó Carmen, incrédula. Eso parece. Daniel apretó los labios. En la reunión,
Cuando Ricardo presentó su plan, Daniel lo cuestionó abiertamente. ¿Por qué no fuimos informados de esta decisión antes? Ricardo frunció el ceño. Yo pensé que había sido claro en mis correos. No lo fuiste, intervino Carmen. Y esto puede poner en riesgo la estabilidad financiera de la empresa. Sofía, sentada en la esquina de la sala, observó cómo las primeras grietas en la confianza de su equipo comenzaban a formarse. Ricardo cerró la reunión abruptamente y salió de la sala con el rostro rígido. Sofía vio cómo Carmen y Daniel intercambiaban una mirada cargada de preocupación. Había funcionado. Ricardo estaba perdiendo el control. Aquella noche, desde su apartamento, Sofía revisó su siguiente movimiento. Se conectó a su servidor seguro y descargó un nuevo archivo. Lo abrió. Y ahí estaba. La prueba definitiva. El contrato original de hace 10 años. La firma de Ricardo Navarro. Las cláusulas que destruyeron la empresa de su familia. Su respiración se mantuvo estable, pero sus dedos se cerraron con fuerza sobre el ratón. Ricardo había pensado que había enterrado este documento en lo más profundo de la burocracia. Pero ahora Sofía lo tenía. Y con él, tenía el arma que acabaría con todo. El siguiente paso era romper el apoyo de Ricardo dentro de la empresa. Esa misma semana, Sofía envió un correo anónimo a los miembros del Consejo de Administración. Sobre con flecha hay movimientos financieros sospechosos en Mendoza Consulting. Les adjunto información que podría interesarles. Adjuntó pruebas de las irregularidades en los balances y las transacciones fantasma. La chispa estaba encendida. A la mañana siguiente, en la oficina, el rumor de que habría una auditoría interna se esparció como un incendio. Sofía observó a Ricardo desde su escritorio. Él se veía más tenso de lo habitual. Su mandíbula apretada. Sus ojos inquietos. No entendía de dónde venía el ataque. Quiero informes detallados de cada departamento. Hoy mismo, gritó en medio de la oficina. Los empleados se miraron entre sí, nerviosos. Sofía tomó su taza de café y dio un sorbo. Ahora, la verdadera partida comenzaba. El aire en Mendoza Consulting estaba cargado de tensión. Los pasillos ya no eran los mismos. Los murmullos crecían, las reuniones se alargaban, los empleados evitaban cruzar miradas con Ricardo Navarro. El temor se había instalado en la empresa. Y Sofía lo había provocado. Desde su escritorio, la nueva dueña observaba el caos con una calma estudiada. Cada pieza de su plan estaba encajando a la perfección. Las dudas sobre la gestión de Ricardo se extendían como una enfermedad silenciosa. Ahora solo quedaba un último empujón. El miedo se apodera de Ricardo. El reloj marcaba las 9:07 de la mañana cuando Ricardo irrumpió en la sala de reuniones con el rostro crispado. «Quiero respuestas», rugió. Nadie habló. Solo Carmen Ríos y Daniel Castro se atrevieron a sostener su mirada. Se rumorea que habrá una auditoría. ¿Quién está filtrando información?, exigió Ricardo, golpeando la mesa con su puño. Carmen se inclinó hacia adelante, cruzando los brazos. Quizás deberíamos preguntar por qué hay algo que investigar en primer lugar. La mandíbula de Ricardo se tensó. El miedo comenzaba a transformarse en paranoia. Basta de tonterías. Mendoza Consulting es una empresa sólida. Yo llevo más de 10 años manejándola sin problemas. Daniel Castro, que hasta ahora había permanecido callado, sacó un dossier y lo dejó sobre la mesa. Si no hay problemas, ¿por qué estos balances están manipulados? Silencio. Sofía escondió una sonrisa tras su taza de café. Daniel acababa de lanzar la primera daga. El contraataque de Ricardo. Sofía sabía que Ricardo no se quedaría de brazos cruzados. Ese mismo día, mientras revisaba algunos documentos en su escritorio, recibió un correo inesperado en su bandeja. Sobre con flecha asunto, cambio de asignación. Era un mensaje de recursos humanos. Le informaban que su puesto como asistente administrativa había sido cambiado y que, a partir de mañana, trabajaría directamente bajo las órdenes de Ricardo. Sonrió para sí misma. Él estaba intentando controlarla. Pero era demasiado tarde. _. El momento perfecto. El verdadero golpe llegó esa misma noche. Desde su apartamento en el centro de Barcelona, Sofía abrió su ordenador portátil y accedió a su servidor encriptado.
Descargó el archivo que había estado esperando. Carpeta de archivos abierta contrato-mendoza-consulting-2014.pdf. El documento original. El contrato con la firma de Ricardo que había destruido la empresa de su familia. Sofía cerró los ojos y respiró hondo. El momento había llegado. La trampa se cierra. A la mañana siguiente, la empresa amaneció con una sorpresa. Un nuevo correo anónimo llegó a los miembros del consejo. Sobre con flecha asunto, información relevante sobre Mendoza Consulting. Adjunto a ese correo iban pruebas de fraude financiero y una copia del contrato de 2014. El efecto fue inmediato. A las pocas horas, el presidente del Consejo de Administración, Joaquín Llorente, convocó una reunión de emergencia. La caída de Ricardo comienza. La reunión se llevó a cabo en la sala más grande de la empresa. Todos los directivos estaban presentes. Carmen y Daniel tomaron asiento en primera fila, con rostros serios. Sofía, como simple asistente, se sentó en el fondo de la sala, disfrutando el espectáculo. Ricardo entró con paso firme, pero sus ojos delataban su nerviosismo. ¿Para qué es esta reunión?, preguntó con tono forzado. Joaquín Llorente lo miró con frialdad. Hemos recibido información preocupante. Sacó una carpeta y la arrojó sobre la mesa. Aquí hay pruebas de fraude financiero. Un murmullo recorrió la sala. Ricardo intentó disimular. Esto no tiene fundamento. Joaquín ignoró sus excusas y sacó un segundo documento. Y esto es aún más grave. El contrato que firmaste en 2014 y que llevó a la ruina a la empresa de la familia Méndez. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par. ¿Qué? Sí, Ricardo. Parece que alguien ha estado investigando. El silencio se hizo denso. Finalmente, Carmen habló con voz afilada. Sabíamos que había corrupción en esta empresa, pero no imaginábamos que venía desde hace tanto tiempo. Ricardo intentó hablar, pero nadie le dio la oportunidad. La trampa se había cerrado. Sofía sonrió desde su asiento. La partida estaba ganada. El aire en la sala de reuniones de Mendoza Consulting era espeso, cargado de incredulidad y tensión. El mundo de Ricardo Navarro se estaba desmoronando frente a sus ojos, pero él aún se aferraba a su trono. Los miembros del consejo lo miraban con el ceño fruncido, revisando los documentos que Joaquín Llorente acababa de arrojar sobre la mesa. Las pruebas eran contundentes. Carpeta de archivos abierta fraude financiero. Carpeta de archivos abierta manipulación de contratos. Carpeta de archivos abierta, la evidencia del contrato de 2014 que destruyó la empresa de la familia Méndez. Cada página era como una daga directa al corazón de Ricardo. Y lo peor es que no tenía idea de quién lo había traicionado. Su respiración se volvió más rápida. No podía permitirse perder el control. Esto es un ataque personal, gruñó, mirando a los directivos con furia. Alguien quiere hundirme. Joaquín no pestañeó. No estamos interesados en conspiraciones, Ricardo. Estamos interesados en la verdad. Carmen, con los brazos cruzados, lanzó la pregunta que todos se hacían. ¿Realmente creíste que podrías ocultar esto para siempre? Ricardo abrió la boca, pero la cerró enseguida. Por primera vez en su vida, no tenía una respuesta preparada. Sofía, sentada discretamente en el fondo de la sala, mantuvo su rostro neutral. Observaba la escena como una estratega que veía caer la última pieza de su plan. Había llegado el momento. Respiró hondo y se puso de pie. Perdón. Quizás yo pueda ayudar a esclarecer la situación. Todas las miradas se giraron hacia ella. Ricardo frunció el ceño. ¿Tú? Sofía caminó con paso firme hasta el centro de la sala y colocó una carpeta sobre la mesa. Aquí están los documentos originales del contrato que firmaste hace 10 años con mi padre, Ricardo. Las cláusulas abusivas, las fechas y, por supuesto, tu firma. El rostro de Ricardo perdió todo el color. ¿Qué? ¿Qué demonios significa esto? Sofía lo miró directamente a los ojos. Y entonces, soltó la verdad. Significa que yo soy Sofía Méndez. Silencio absoluto. Joaquín entrecerró los ojos. Carmen se llevó una mano a la boca. Daniel apartó la mirada. Ricardo, sin embargo, se quedó helado. ¿Méndez?
Sofía sonrió con frialdad. Sí. La hija del empresario que arruinaste. El impacto de sus palabras resonó en la sala como un trueno. Ricardo dio un paso atrás, como si acabara de recibir un golpe. Tú... no. Esto no puede ser. Oh, pero lo es, replicó Sofía con voz tranquila. Desde hace 2 meses, soy la accionista mayoritaria de Mendoza Consulting. Los miembros del consejo intercambiaron miradas de asombro. Tengo el control total de esta empresa. Y mi primer acto como dueña será limpiar la corrupción que tú representas. El silencio era ensordecedor. Carmen se incorporó lentamente. ¿Estás diciendo que desde el principio...? Sofía asintió. Desde el primer día. Ricardo la miró con auténtico pavor. Tú lo planeaste todo. Sofía inclinó la cabeza con una sonrisa gélida. Digamos que aprendí de los mejores. El colapso de Ricardo, la máscara de Ricardo comenzó a desmoronarse. Esto es un complot, bramó. No puedes hacerme esto. Pero su voz sonó desesperada, quebrada. Joaquín golpeó la mesa con la palma de la mano. Basta, Ricardo. Las pruebas son claras. No puedes despedirme. Esta empresa es mía. Sofía se cruzó de brazos. Error. Esta empresa es mía. Ricardo sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Los directivos comenzaron a susurrar entre ellos, asimilando la situación. Daniel tomó la palabra con voz grave. Lo mejor para Mendoza Consulting es tomar medidas inmediatas. Ricardo, debes apartarte. No. Ricardo golpeó la mesa. Ustedes me deben todo. No te debemos nada. Las palabras vinieron de Carmen. Su mirada estaba cargada de desprecio. Siempre creíste que eras intocable, pero resulta que solo eras un ladrón con un traje caro. El golpe fue demoledor. Ricardo sintió que la habitación se volvía más pequeña. No. Joaquín tomó una decisión. Se someterá a votación inmediata la destitución de Ricardo Navarro. Sofía observó con satisfacción cómo las manos de los directivos se alzaban una por una. 1 voto. 2 votos. 5 votos. Unanimidad. Ricardo Navarro queda oficialmente destituido. El exdirector se quedó paralizado. En solo unos minutos lo había perdido todo. Finalmente, su furia explotó. Maldita. Tú arruinaste mi vida. Sofía sonrió con calma. Curioso. Eso mismo dijiste mi padre hace 10 años. Y con esas palabras, dio la espalda y salió de la sala. Bajo un nuevo comienzo días después, Mendoza Consulting emitió un comunicado oficial. Altavoz de mano, admitimos los errores del pasado y nos comprometemos a construir un futuro basado en la transparencia y la ética. El escándalo fue grande. La prensa explotó con la noticia de la destitución de Ricardo. Pero en el fondo, Sofía no buscaba venganza. Buscaba justicia. Y la había conseguido. Aquella tarde, desde su oficina con vista a Barcelona, Sofía tomó una taza de café y suspiró. Finalmente, todo había terminado. O, mejor dicho, todo estaba por comenzar.